ministros de fuego para ser testigos. Y acá hay dos palabras clave, ministros y testigos. Hay que entender qué es un ministro y hay que entender qué es ser testigos. Porque están los testigos falsos, están los testigos mentirosos, están los testigos comprados por un cohecho, por una coima. Pero entonces necesitamos entender qué significa ser testigos. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 1, y obviamente todo este mes vamos a estar impartiendo la palabra de Dios sobre este lema. Y dice Hechos capítulo 1, ponemos el título ahora sí de la prédica de hoy, poder para ser testigos en tiempos finales. Ahora, ¿qué es el poder? Es una palabra tan codiciosa cuando se habla de poder, que hay que estar preparado para el poder, porque caso contrario, el poder te corrompe. Como lo vemos, como lo comprobamos, el poder corrompe si no es de la fuente que lo entrega. Hay muchos poderes en la vida, muchos poderes, pero no todos vienen de Dios. Por lo tanto, el que no viene del Padre te va a corromper. El que viene del Padre, también el Señor enseña cómo usarlo para que no nos corrompamos. Porque algunos se corrompen, sí, se corrompen. Cuando hay exceso de poder, cuando hay abuso de poder. Miren, este es un tema tan apasionante que simplemente hoy estoy haciendo una introducción. Y dice Hechos 1:1, la promesa del Espíritu Santo. Ya no es promesa, ya vino, ya está, pero fue promesa en aquel tiempo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar. Ponga atención el orden, hacer y enseñar. Si usted puede subrayar eso, hágalo. Yeshua comenzó a hacer y enseñar. ¿No debería ser enseñar primero para hacer después? No. En Yeshua es hacer y enseñar después. Ya vamos a ver cada punto. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Es muy importante los días, los datos que da de fecha. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Note esto, oísteis de mí. Y lo que el Señor dice no puede mentir, se tiene que cumplir. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Llevaban 40. ¿Y por qué el Pentecostés es Pentecostés? ¿Por qué se llama así? Si bien Pentecostés es un nombre griego,
Shavuot es el nombre en hebreo de esta fiesta, porque Pentecostés significa quincuagésimo. Quincuagésimo. Eso significa 50 días. Y a los 50 días el Espíritu Santo fue enviado. Por eso el Señor le dice, póngame el anterior. El Señor ahí cuando habla de los 40 días. A quien se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Entonces el Señor le dice, se quedan aquí juntos, no se mueven, porque al cabo de no muchos días, ¿cuántos días faltaban? El Señor sabía muy bien lo que era la cuenta del Omer. El Omer era la medida, cómo se contaban los días. Entonces le dijo, de aquí a no muchos días el Espíritu vendrá. Faltaban 10 días. Por eso el Señor les dijo que estuvieran juntos, que no se muevan. ¿Y qué vemos allí? Obediencia. Porque donde el poder, la presencia de Dios se va a manifestar, donde hay obediencia, iglesia, eso necesitamos entender. No es por cuanto usted sepa, no es por cuanto usted haga, no es porque quiera lucirse o mostrarse que usted es el mejor líder, el mejor servidor, es la obediencia a la palabra de Dios, es la obediencia, no hay otra cosa en el Señor, obediencia a lo que Él establece. Entonces le dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quedaban 10 días para que se cumpla el Pentecostés, el Shavuot. Y cuando pasamos al versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, quiero volver a los primeros versículos porque son muy importantes. Dice la palabra que hasta el día en que el Señor fue recibido arriba, después de su resurrección, por eso el Pentecostés, el Shavuot, después de la resurrección de Cristo, fue lo más prominente, fue lo más importante, porque obviamente el Espíritu Santo no podía venir si Yeshua no volvía a la presencia del Padre. Por eso dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos. ¿Qué dio el Señor? Mandamientos. Y pareciera ser que para algunos los mandamientos son muy gravosos y que no se pueden cumplir. Iglesia, quiero decirle, hasta que el Señor venga, los mandamientos de su palabra no dejarán de ser. Muchos se confunden cuando erran y dicen, ahora vivimos bajo la gracia. La ley era para antes, los mandamientos era para antes. Bueno, si vos crees que era para antes, entonces anda a robar, matá, hacé todo lo que quieras, a ver cómo te va. Si es que los mandamientos era para antes. ¿Me está entendiendo? Los mandamientos son para cada día de nuestras vidas. Eso no ha sido caducado. Entonces muchos creen que porque vivimos bajo la gracia, podemos hacer lo que quiera, total, después pido perdón a Dios y Dios me perdona y sigo. Sí, que fácil, ¿no? Con qué liviandad viven algunos por la ignorancia que en ellos hay, porque acá está diciendo la palabra que después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había recibido, Él no ascendió hasta que no preparó a todos los que Él llamó. Por eso dice, a quienes también después de haber padecido el Señor, se presentó vivo
con muchas pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir indubitables? Que no tiene duda, que nadie puede dudar. Y en la palabra de Dios todas las pruebas están dadas para que verdaderamente aún los judíos llegue el momento que se les haga luz que Yeshua fue el verdadero Mesías, muerto y resucitado. Por eso dice, con muchas pruebas indubitables, no se puede dudar, no se puede mentir, no se puede esconder las pruebas que hay de que el Señor fue el verdadero Mesías. Y sigue diciendo, apareciéndoseles durante 40 días. Él estaba resucitado y por 40 días fue teniendo apariciones a los discípulos en diferentes momentos, a las mujeres que fueron a las tumbas, diferentes apariciones durante 40 días. Y escuche, y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora, quiero volver al primer versículo. Dice que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar. A hacer y a enseñar. ¿Por qué no enseñó primero para hacer después? Por eso usted tiene que poner cuidado y atención el orden de cada palabra que está escrita. ¿O será que, bueno, esa es la habilidad de los maestros de la palabra, ¿verdad? Detectamos cosas que a lo mejor otros no detectan y que pareciera ser lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Por qué de Yeshua dice a hacer y a enseñar? Porque Él enseñó con su ejemplo. Porque Él enseñó prácticamente. Porque los discípulos vieron hacer, fueron testigos oculares de quién era Yeshua y de lo que hizo Yeshua. Entonces ellos seguirían haciendo, seguirían reproduciendo lo que el Señor hizo. Y después enseñó. Yo quiero que usted ponga atención. Si hay algo muy importante en la palabra de Dios es la enseñanza de las Escrituras, no la predicación. ¿Oyó? Yo, por ejemplo, no sé predicar. Porque Dios no me ha llevado por ese lado, me ha llevado por el lado de la enseñanza. Porque, y a lo mejor usted dirá, ¿cómo que no sabe predicar? Porque lo más importante, una de las cosas más importantes, es la enseñanza. Porque para dejar de errar hay que aprender. Porque para dejar de mentir, de engañar, de pecar y de hacer cuantas maldades hay que aprender. Y para aprender tiene que haber alguien que enseñe, pero también tiene que haber alguien que haga. Y eso es lo que hizo el Señor. Él hizo primero para que la gente lo siga. Él hizo y con su testimonio enseñó también. No solo con el testimonio, también enseñó con la palabra. Entonces, iglesia, usted necesita entender que la enseñanza de la palabra es fundamental para echar raíces en Él. ¿Por qué hay vidas que no permanecen en Él? ¿Por qué hay vidas que un día están arriba, otro abajo, otro arriba, otro abajo y están como la ola del mar que van y vienen, van y vienen, van y vienen? ¿Por qué? Porque no hay firmeza en ellos ni convicción de lo que ha sido enseñado por el mismo Señor. Entonces fíjese qué importante que es esto. A los que Él escogió, se dedicó y se ocupó a enseñarles, no solo de palabras, sino viendo el ejemplo en Él, para que ellos después reproduzcan sus pisadas, para que hagan como le vieron hacer al Señor.
Por eso es muy importante el testimonio y el ejemplo. Entonces dice, a quienes también, versículo 3, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de allí, y dentro de no mucho iban a recibir el Espíritu. Bien, ahora quiero enfocarme en el 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora, esta es la clave. ¿Cómo sabemos, en primer lugar, qué es poder para usted? A ver, ¿qué sabe que es poder o qué se imagina que es poder? Capacidad. ¿De qué? Por acá dice controlar a alguien. ¿Capacidad de qué? ¿Qué es el poder? Bueno, autoridad no es poder. Vio que parece lo mismo, que cuando decimos autoridad estamos diciendo poder. Autoridad es una cosa, poder es otra. Y a alguno ya se le está cruzando los ojos. Vamos, vamos. Bueno, acá dice recibiréis poder. Primero viene la autoridad y la autoridad ejerce el poder. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es la entrega de la misma esencia del Señor, legítima y legal para ejercer poder. ¿Qué es el poder? Para los que veo que están escribiendo. Poder es la capacidad de hacer algo, de influir en otros, de controlar situaciones o recursos. Por ejemplo, cuando digo controlar situaciones, cuando la tormenta se desató en el mar, con poder de Dios, el Señor, dándoles el ejemplo a sus discípulos, paró la tempestad, hablándole a las circunstancias, hablándole a las situaciones. Allí se ejerce poder. Ahora bien, dice la palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y entonces yo pregunto, ¿y el poder que ejercen autoridades mundanas, de quién lo toman? Ojo con lo que me va a decir. Los que ejercen autoridad en diferentes órdenes de la vida, ¿de quién lo toman? Ahora quedó ahí mudo. El poder, como la autoridad legítima y legal, tiene que venir del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando el Espíritu trae poder, ese poder es legal. Ahora, ¿cómo lo usamos? Ahí es otro cantar. Ahora, cuando le dije tenga cuidado, lo que va a responder, ¿por qué? Porque muchas veces hemos visto en la palabra personas malvadas que Dios ha usado para un cumplimiento de un propósito. Por ejemplo, Ciro. Lea la historia de Ciro y usted va a ver que era un hombre sin Dios, un hombre bastante duro y tirano en sus funciones,
pero sin embargo Dios lo usó para un propósito. Entonces Dios lo revistió de un poder que aún dentro de sus condiciones, Dios lo llevó por ese poder a que cumpla el propósito que él tenía. Lea la historia de Ciro, porque usted sería muy fácil que yo se la cuente, porque eso es lo que está esperando, pero no se la voy a contar, para que lea la Biblia. Anótese ahí como tarea, como deber, buscar lo que Ciro hizo. Porque usted tiene que investigar, tiene que crecer, tiene que madurar, para que vea lo duro que fue, pero sin embargo Dios lo usó así para el cumplimiento de un propósito. Eso significa que aún puede haber impíos obrando aparentemente mal, pero Dios está al control, porque hay algo que se tiene que manifestar. Entonces, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros su Espíritu Santo, el Espíritu Santo. ¿Por qué se es testigo y se recibe poder cuando viene el Espíritu Santo? Por una sola cuestión. Porque el Espíritu Santo vino para revelarnos la verdad del Padre. Porque el Espíritu Santo habla verdad. Y porque el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, dice, recibiréis poder para ser testigos. Entonces, ahí estamos viendo la clase de testigos que Dios quiere que seamos. Testigos genuinos, verdaderos, que no mintamos. Porque si el Espíritu Santo nos guía, no podemos mentir. Porque si el Espíritu Santo nos guía, no podemos hacer maldad. Porque si el Espíritu nos guía, no podemos traicionar a nadie. Porque si el Espíritu nos guía, no podemos hacer cosas fraudulentas que lleve a la perdición a otros. Entonces, entendemos que también se pueden levantar, como que se levantan, testigos mentirosos, falsos, fraudulentos y comprados por paga. Por eso la justicia humana está como está. Por eso el Señor dijo, vuestra justicia es como trapo de inmundicia. Por eso la justicia humana está como está. Por eso, iglesia, no me canso de decir, hay que orar por la justicia de Dios para que se manifieste sobre todos los hechos injustos de la vida misma. Que aquellos que teniendo poder para hacer lo bueno y lo correcto, no lo hacen. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué es lo que va a establecer la verdadera justicia? La de Dios. Entonces, cuando el Señor dijo, recibirán poder, ¿cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu nos va a guiar a toda verdad, no a la mentira. Y aunque usted pueda sentir en un momento la tentación de defender lo indefendible, no es así. No es así. La verdad es una y no se puede truchar. Le duela, no le duela, le guste, no le guste. El Espíritu viene para guiarnos a toda verdad. Por eso dijo, estableció un orden. Van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo para que me sean testigos. ¿Qué clase de testigos? Testigos verdaderos, genuinos. No testigos que hablan lo que no vieron y lo que no saben. Aunque a veces en los juicios Dios se toma como testigo también alguien que oyó. Vio que cuando usted ve asuntos en la televisión, los periodistas que dicen, ¿usted vio algo, oyó algo? Porque hay gente que habla de lo que oyó, de lo que lo contaron, pero no lo vieron. Ese es otra especie de testigo, que no vale mucho su testimonio, porque le contaron, porque le dijeron, porque oyó por ahí, pero en realidad no vio nada. La clase de testigo que Dios nos pide ser
es de los que sí hemos visto su poder, de los que sí hemos visto salvación, de los que sí hemos visto sanidad y liberación en las vidas, de los que sí hemos visto que el poder de Dios sigue hoy tan vigente como cuando se lo entregó a los apóstoles en aquel tiempo de su vida. Entonces el poder de Dios, iglesia, no ha dejado de ser, y ese poder de Dios se va a manifestar siempre que usted haga uso de la verdad de la palabra de Dios, viviendo en santidad y obediencia a Dios, iglesia. Eso es lo que necesitamos entender. Porque qué fácil que usted venga acá y haga teatro y haga un montón de cosas, pero después el resto de sus días en la semana, ¿cómo vive? Como un impío más, como un mundano más. No ora, no lee la Biblia, no congrega y hace lo que hacen todos los demás. Pero los días domingos somos impecables. Lustramos la aureola de santos, la colocamos y venimos a la congregación. ¿Y en la semana? ¿Cómo viviste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pensaste? Cuando se te cruzó por la mente un enemigo, ¿qué dijiste sobre la vida de ese enemigo? Este desgraciado me la va a pagar. Entonces, hablando con alguien, me comentaba un poco su vida en alguna etapa donde se apartó. Y lo que más predominó en esa persona es decir, hoy tenía tantas ganas de darle una trompada, pastora, por todas las mentiras que dijo de mí. Y se dejaba ver después en otra parte, y tenía ganas de servirlo, pastora, de darle una lección para que aprenda. Entonces, cuando esas cosas se están manifestando, obviamente se está dejando ver que no hay guía del Espíritu. Porque si un cristiano vive permanentemente con ganas de golpear, de pegar, de desquitarse, de vengarse, entonces, ¿qué espíritu de poder hay sobre su vida? ¿Me está entendiendo? Por eso dice, me van a ser testigos cuando venga el Espíritu Santo de Dios. Y este es un punto que muchas veces no se comprende. ¿Para qué viene el poder? ¿Para que compadriemos delante de los demás? No. Viene el poder de Dios para que primero yo sea libre y teniendo libertad pueda enseñar a otros. Porque no se puede enseñar lo que no se vive. No se puede decirle a la gente tenés que perdonar si yo no lo he hecho primero. ¿Se entiende? Entonces creemos que el poder de Dios viene para que cuando levante la mano caiga toda la gente. El poder de Dios viene para chequear mi vida primero. Para que yo cierre puertas abiertas al enemigo. Para que yo corte cadenas. Para que deje de hacer lo malo y empiece a hacer lo que es correcto. Para eso es el poder de Dios. Entonces creemos que el poder de Dios viene sobre nuestras vidas para usarlo en los demás. No, primero lo tenés que usar en tu vida. Aprendiendo a discernir qué es lo correcto y caminar en obediencia. Entonces mucha gente, escúcheme, hay gente, he conocido un lugar por un testimonio donde gente, jóvenes, quedaron con una transferencia de homosexualidad
porque el que le impuso las manos era homosexual e hizo transferencias sobre esa vida. Entonces creemos que podemos andar por la vida haciendo cualquier cosa e imponiendo mano. Por eso le dije siempre, tenga cuidado. Ni usted se haga el gallito imponiendo mano, ni se deje imponer mano por gente que usted no conoce. Por eso muchas veces le he dicho, tenga cuidado de quién es su peluquero, su peluquera, porque si el peluquero que toca su cabeza es homosexual, está transfiriendo sobre su vida. Ay, no lo sabía, ahora lo sabe. Y para colmo, los desgraciados son los que mejores hacen el trabajo. ¿Vio? Hello, moto. Se olvidaron poner apague su celular. ¿De quién es ese celular? ¿Ah? Suyo. La perdono. Porque si no la perdono no puedo participar de la cena el próximo domingo. Entonces, y fíjese dónde es, serás testigo en Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Su casa, su familia todavía inconversa. Tiene que ver en usted el poder de Dios para que ellos quieran tener lo que usted tiene. Pero si los inconversos en su casa ven que usted sigue siendo lo mismo de siempre y que acá se hace el santito, entonces ellos nunca llegarán al Señor de esa manera. Por eso dice primero en Jerusalén, después en todo Judea. ¿Qué es Judea? Tu entorno inmediato. Tu entorno inmediato. Lo que frecuentas todos los días. Estudio, colegio, trabajo, esos compañeros que ves todos los días, con los que estás permanentemente. Después dice Samaria. ¿Quiénes son Samaria? Los que están más allá, tal vez esos parientes que usted no ve mucho, esa gente que no tiene mucho trato con usted, esa gente que está después de lo inmediato. Y después dice hasta lo último de la tierra. Eso significa que donde usted vaya, así vaya de veraneo, de vacaciones, así vaya a cualquier lado, donde vaya, usted tiene que mostrar a Cristo en su corazón. Porque algunos creen que porque se van de vacaciones se pueden echar algunas botellas de cerveza, se pueden ir a los bailes, no llevan la Biblia para leer porque me voy de vacaciones y dejan la Biblia. ¿Eh? Ahora, lo último de la tierra, donde usted vaya, y aunque no lo conozcan, aunque nadie sepa quién es usted, es su deber y el mío dar buen testimonio de que somos hijos de Dios. No decir, porque total acá nadie me conoce, puedo hacer lo que quiera. De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, ¿para qué dice recibirán poder? Para ser testigos. Iglesia, no nos engañemos. Si pretendemos ejercer poder sin santidad, eso es ilegal. Si pretendemos ejercer poder sin obediencia a Dios, eso es ilegal. Y todo lo que es ilegal delante de Dios no está aprobado por Él. ¿Se entiende esto? ¿Esto es así? Entonces, ¿para qué viene el poder? El poder viene para manifestarlo viviendo una vida de santidad, de obediencia y de sujeción al Padre. Ahora quiero que vaya conmigo. Le dije, esto es una introducción que estamos haciendo a todo lo que viene. Quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo,
capítulo 24, para que usted vea el fundamento en el Antiguo Testamento, cómo verdaderamente el Dios que se manifestó enviando su Espíritu es el mismo Dios que se manifestó en la antigüedad trayendo su palabra. Dice Éxodo 24, versículo 12 al 18. Entonces Yahweh dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá. Y te daré tablas de piedras y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Para qué? No para predicar, para enseñarles. ¿Por qué? Porque el Dios que demanda obediencia, ponga atención a esto, el Dios que demanda obediencia no la puede demandar si primero no nos enseña a obedecer. Primero tenemos que conocer de qué se trata para obedecer después. Nosotros sí necesitamos conocer primero para obedecer después. Como el Señor era la palabra viva, la palabra viviente, Él hacía porque Él es el cumplimiento de la palabra. Entonces, como Él es el cumplimiento de la palabra, es la palabra viva, Él hacía y enseñaba porque Él era la palabra viviente. ¿Sabe qué somos nosotros? Ya lo dije en una ocasión. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Somos la palabra demostrada. Tenemos que demostrar lo que el Señor dijo que era. La palabra viva es el Señor, nosotros la palabra demostrada. La gente tiene que ver en nosotros que somos lo que el Señor dijo. Si la gente no lo ve, ahí estamos en problemas. Ahí estamos en problemas. Entonces sigue diciendo el 13, y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Yahweh era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Exactamente lo que duró en la antigüedad es lo que duró en el Nuevo Testamento para que ese poder de Dios se manifieste. 40 días. Entonces, el 40, cuando los números se repiten, tiene un significado espiritual y tiene una letra del calendario hebreo asignado. Entonces, qué importante es que entendamos esto, iglesia. Todo el mundo quiere poder, pero la pregunta es, ¿para qué? Usted se tiene que preguntar, porque todos queremos poder, pero cuando oramos pidiendo poder, tendríamos que meditar y decirnos, ¿para qué lo quiero? ¿Para usarlo? ¿Para examinar mi vida primeramente, que cuando algo se me quiere pegar, ahí nomás con el poder de Dios lo quito, lo echo fuera? ¿O quiero poder de Dios para hacerme ver? Para que la gente me halague. Esa es la pregunta, iglesia, que cada uno se tiene que hacer. ¿Para qué queremos de Dios lo que queremos?
para servirle en humildad y santidad, porque atención, al que más se le da, dice Dios, más se le va a pedir cuentas, más va a tener que rendir. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿para qué queremos el poder? ¿Para usarlo en la salvación de las almas? Para que las almas vean al Señor, que Él es el único que puede limpiar, perdonar, sanar, levantar, restaurar. ¿O lo quiero para que cuando levante mi mano la gente caiga? ¿Por qué hay tantos ministros corrompidos? Porque han hecho de la gente seguidores de ellos y no seguidores de Cristo. Porque han hecho a la gente amadores de ellos y no amadores de Cristo. Y no estoy diciendo que no ame a sus pastores. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que no respete a sus pastores. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que no valore a sus pastores. No estoy diciendo eso. Digo que cuando usted depende más de una persona, llámese líder, llámese como se llame, más que de Dios, usted empezó a errar el camino. Porque no es el líder, es Dios. Porque el líder es tan humano como usted, que también sufre igual que usted o más que usted, y pasa las 1001 más que usted, y a veces usted no se entera. Porque el líder no le puede andar llorando a usted. Como yo tampoco le lloro a usted. Y a veces usted ni se entera ni sabe. ¿Por qué? Porque cuando estamos acá en el altar, el poder de Dios nos transforma y nos da fuerza. Y seguimos en pie. Y estamos firmes, solo, única, pura y exclusivamente gracias a Él. Que le digo, ayer 31 de mayo, ¿quiere que le cuente un chisme fresquito? ¿No? Y bueno, ustedes se la pierden. Que tampoco se lo voy a contar, y no es un chisme. Ayer 31 del mes 5, que el 5 representa la gracia de Dios. Dios ha hecho con este ministerio algo fenomenal. No se lo voy a contar, porque eso va a ser primicia del apóstol. Él lo va a contar. Una primicia que humanamente era imposible si no fuera por la intervención de Dios. Cuando el poder de Dios viene es para glorificar su nombre. Cuando el poder de Dios viene es para que le sirvamos aún más, sabiendo que Él es vivo, fiel y verdadero, y que de nuestra parte se merece todo, todo, absolutamente todo. No sé si estará para la segunda o está en José Cepaz, mi esposo, no he visto. Yo me levanté, me vine y no sé por dónde andará él. Pero prepárese, porque Dios es fiel. Y así Dios quiere serlo con usted. ¿Sabe dónde está el punto? Que Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros. Los que somos infieles somos nosotros. Él sigue permaneciendo fiel. Por eso, iglesia, el Espíritu nos ha sido enviado para que Él nos guíe toda verdad, y en esa verdad
nos arrepintamos y le digamos, Señor, perdóname por esto, sé que he bajado los brazos, sé que no he leído como debía, sé que no he orado como debía, sé que no te he servido como debía porque, bueno, porque me tiran más otras cosas, lo natural, lo material, lo laboral. Bueno, reconozca y pida perdón a Dios. Y para cerrar lo que le dije al comienzo y no le di la cita bíblica, Levítico 23, versículo 16. Para que vaya teniendo el fundamento, esto lo vamos a tratar el próximo domingo cuando tengamos la fiesta propiamente dicha. Levítico 23, 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Entonces, cuando termina la fiesta de Pesaj, los panes sin levaduras, del día después del día de reposo de aquella fiesta, se empieza a contar 50 días hasta llegar a esta celebración. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. Recuerda que otros años hemos mecido los panes trenzados, hemos mecido la ofrenda, que es su vida misma, y Dios mediante eso vamos a hacer el próximo domingo, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura como primicias para Yahweh. Y ofreceréis con el pan 7 corderos, que obviamente eso ya no se hace porque no se sacrifica como en la antigüedad. Y dice el 20, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Yahweh, con el pan de las primicias, los 2 corderos, que ya no es necesario, serán cosas sagradas a Yahweh para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día, escuche, santa convocación. No puede haber gente que no congregue porque se quede a trabajar. No puede. Mejor dicho, no debe, porque el Señor lo está demandando. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo es donde quiera que habitéis por vuestras generaciones.